Muy buenas tardes. Bueno, pues yo les vengo a exponer un poquito de lo que es la parte del procedimiento laboral ordinario en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, hablando de este tema, el derecho procesal del trabajo, particularmente en el caso de México, se encuentra bajo un gran dilema, pues no ha sido realmente eficiente a la hora de resolver las controversias suscritas en una relación laboral. Hay que tener en cuenta que puede ser de naturaleza individual o colectiva. Se ha generado demasiadas críticas poniendo sobre la mesa pues realmente un debate con la necesidad de reformar nuevamente el proceso laboral. No ha sido modificado realmente este proceso desde 1980, entonces obviamente esta situación pues ha causado mucha controversia en este tema. Si bien es cierto, en el concreto procedimiento ordinario laboral se debe resaltar que obviamente pues el tiempo de tenerlo muy en cuenta, que el proceso laboral debe de mantenerse en su estructura de los principios fundamentales. No se debe olvidar las necesidades obviamente de que van apareciendo con los cambios sociales, las modificaciones vaya, culturales, incluso obviamente pues que puedan llegar a traer, por ejemplo, los cambios que aparecen pues, en la modificación de las bases del derecho laboral. En materia de Procuraduría General Justicia Laboral, en materia de Procuración de Justicia Laboral, es la Procuraduría General de la Defensa, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, atendió 2.203, atendió la cantidad de 203.522 asuntos solo en el 2010. De estos, 30.295 llegaron hasta el juicio. Esto representa una carga importante para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que bueno, que sin contar con los asuntos patrocinados por los abogados particulares y estos que pues, obviamente se ventilan en citas locales de conciliación y arbitraje, este panorama pues, ha tenido como objeto el clarificar la necesidad de atender las características de los procesos laborales que, pues, la verdad, realmente tanta falta nos hace. Como toda figura procesal, el procedimiento ordinario laboral tiene un ámbito específico de aplicación que atiende directamente pues al caso que se aplicará así como la autoridad que debe conocer este asunto. El ámbito de aplicación del procedimiento ordinario laboral pues es importante ya que determina la competencia de la misma y de los tribunales del trabajo que se sujetan a lo dispuesto por la ley a nivel legislativo y constitucional. Siempre hay que tener en cuenta que para toda base que prácticamente podamos eh, checar, tiene que haber pues una razón de ser, ¿no? Para que se pueda empezar la aplicación pues de toda esta parte de los procedimientos ordinarios laboral, pues requiere que exista una controversia, que esta es la primera parte, o sea, un conflicto en el trabajo que genera la necesidad de resolver u otorgar una razón a alguno de los sujetos procesales típicos en la controversia, ya sea el patrón o el trabajador, como ya lo hemos visto a lo mejor en partes de la clase que pues, nos impartió. Particularmente nos referimos al conflicto del trabajo y lo podemos señalar que los conflictos laborales existen y siempre existirán en el juego de intereses contrarios a los derechos y obligaciones de los surgidos de una relación de trabajo. O simplemente están vinculados a esto que pudieran presentarse por un antagonismo antes que exista la misma relación de manera en la que pueda una buena definición deba aclararla. Si bien es cierto, como lo he señalado, el conflicto del trabajo, bueno, pues supone la existencia de una relación laboral que se encuentra debidamente identificada, para la que el derecho procesal del trabajo pueda ser encontrado en el ámbito de aplicación. Tenemos, obviamente, pues a lo mejor me dediqué a clasificarlos un poco, pues, algunos criterios específicos, a buscarlos, obviamente, y bueno, pues encontré que pues realmente la parte de los conflictos existen los jurídicos individuales. No trataré de explicarlos para evitar alargarme tanto en la presentación. Los jurídicos colectivos de naturaleza económica, jurídicos o conflictos interobreros, conflictos intersindicales y conflictos entre trabajadores y sindicatos, que son de los más comunes prácticamente para esta parte del, del procedimiento y que bueno, pues son los que llegan a más parte de todo esto. Vamos a meternos un poco más en la materia y si bien es cierto, para toda la parte de la Constitución, en el artículo 123, en el apartado A, en la fracción 31,
nos señala cuáles son los asuntos de arbitraje en el ámbito local, cuáles son los asuntos de competencia exclusiva de las autoridades federales, delimitados con ellos, y la reforma general en el ámbito de aplicación de jurisdiccional de la ley laboral. Hablando del caso concreto, el procedimiento ordinario laboral de la Ley Federal del Trabajo busca dejar un amplio margen de la aplicación de este procedimiento, al señalar que en el artículo 830 las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Esto en realidad es un procedimiento de carácter general. Quiere decir, preferentemente los conflictos jurídicos deben ventilarse en un juicio ordinario sobre aquellos que tengan señalada una gestión especial. Hay que comentar, obviamente, de toda la parte anterior que he mencionado, que el procedimiento ordinario laboral solo busca hacer una regla, una resolución de conflictos laborales por atender a conflictos jurídicos, tanto individuales como colectivos, al respecto. Y visto desde el punto de vista práctico, este procedimiento, pues, representando la mayor parte del trabajo para estas. Si bien es cierto también como lo señala el artículo 871 de la misma ley, el procedimiento se inicia con una presentación de un escrito de una demanda ante la oficialía de partes o la unidad receptora de una junta competente, la cual turnará perdón, al pleno o a la junta especial que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores de esta junta. La Ley Federal de Trabajo simplemente también señala que el pleno de la junta especial La Ley Federal de Trabajo señala que el Pleno o la Junta Especial, dentro de las 24 horas siguientes contadas a partir del momento en el que se reciba el primer escrito de la demanda, pues dictará una conciliación demandada y sus excepciones, el ofrecimiento y la admisión de las pruebas, y deben de efectuarse dentro de todo esto de los 15 días siguientes a los que se haya recibido la prueba del escrito de demanda, según el artículo 873. La práctica de esto, pues, no sucede de esta manera. La excesiva carga de trabajo, obviamente, de las juntas de conciliación y arbitraje hace que, pues, esto llegue a tardar aproximadamente un mes, o a veces un poquito más. En el caso de las notificaciones, no se hace con una anticipación mínima de los 10 días, como lo indica la ley, y no se notifican alguno de la, algo, o, no, o cuando no se notifica alguno de los demandados, cuando son varios, se debe señalar una nueva fecha para la hora de la celebración de la audiencia, siempre y cuando, pues obviamente las partes no concurran a la misma o quieran tener, pues a lo mejor el derecho de alegar lo conducente ante la modificación que de este acto, pues obviamente se desiste. Todas las acciones ejercitadas en contra de los demandados que no hayan sido notificadas, obviamente esto según lo indica el artículo 874. Es importante señalar que la demanda del trabajador se ve expresado unos principios del artículo procesal del trabajo. Cabe, es importante señalar que la demanda del trabajador se ve expresado uno de los principios del derecho procesal del trabajo. En la suplencia de la defensa de la demanda, según el artículo 685, que se traduce en la subsanación que hará la Junta cuando ésta sea incompleta o no comprenda las prestaciones correspondientes al trabajador conforme, pues, a la ley. Toda parte que estaba bajo esta tesitura, cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta en su caso, o que se notara alguna regularidad en el escritorio del demandado, pues o estuviera ejercitando acciones de contradicciones al admitir una demanda, señalar los defectos o omisiones que se hayan incurrido, y se previene prácticamente para que subsane dentro del término de 3 días. O sea, realmente no se desecha un caso por estas situaciones, sino también se buscan las prevenciones. Toda esta parte obviamente pues lo tenemos en cuenta que son parte de los procedimientos que obviamente tenemos que tener. Si bien es cierto, siempre dentro de toda esta situación, ahora existe una etapa de conciliación. Pues en esta etapa, de hecho, es la primera del juicio ordinario laboral y se tiene como intención, pues obviamente, que se concilie
los intereses entre las partes, pues para evitar el llegar a juicio. Al final del día es, en teoría, solo se debe de llevar en juicio los asuntos que verdaderamente contengan la oposición de intereses interreconciliables. En teoría solo se debe llevar a juicio pues aquellos asuntos que verdaderamente contengan la oposición de intereses irreconciliables. La naturaleza jurídica de esta función conciliatoria, la naturaleza jurídica de la función conciliatoria, pues simplemente es autocompositiva. Es equivalente a una función jurisdiccional justificada con sus fines, que son resoluciones acordadas o compuestas entre las partes cuyos intereses encontrados logran un punto intermedio. Su común acuerdo alcanza la fuerza legal y les obliga a lo pactado. Así como tal, pues tenemos la conciliación como uno de los medios alternativos en la solución de las controversias. Pues la verdad, la aplicación de esta misma es el proceso laboral, que es una necesidad y es aplicada de manera correcta. Pues cuando es así, obviamente siempre va a tener un efecto positivo. Hay que tener en cuenta que en esta parte de la conciliación tiene ciertas generalidades. La inasistencia, la obtención de un convenio de diferente... Ay, perdón. Ah, o el diferimiento de la audiencia. En esta etapa de conciliación, pues todo está perfectamente delimitado como la primera parte del procedimiento, el ordinario obviamente laboral del que estamos hablando. Se encuentra su regulación específica en el artículo 876. Estas dos primeras fracciones explican las características que tiene realmente esta etapa. Hay que tener una comparecencia personal de ambas, de las partes, bueno, de todas las interesadas. Obviamente teniendo en cuenta que pues, la comparecencia de los abogados patronos, asesores o apoderados, todo el que esté buscando la etapa conciliatoria, incluso de terceras personas, y no se inmiscuyan los intereses o puntos de vista de terceras personas, pues bueno, podrá llevarse a cabo. O sea, obviamente esto es súper importante que exista la comparecencia. La intervención de la Junta, que a su vez, obviamente, pues esto eh, tenga la celebración de pláticas entre las partes. Y obviamente pues siempre se les exhorta a que lleguen a un convenio. Procuren simplemente todo el tiempo estar en medios de conciliación correctos, que en realidad pues no intenten avanzar más allá, porque obviamente pues un procedimiento de esta naturaleza, pues siempre se conviene pues que realmente este es un mero requisito, o sea, eh, parte de todos esos formalismos y que pues en realidad simplemente se generan las partes que comparecen en esta instancia. En dicho previo de los abogados, pues, cuando no hay conciliación, pues es donde realmente arranca pláticas o se da a conocer que hubieron pláticas fuera del procedimiento, ¿no? Para la parte de cada uno de estos, bueno, pues obviamente los efectos de la etapa pues se encuentran en el fundamento 876 de la Ley Federal del Trabajo. Y esto obedece a los supuestos que señalo o que ya he señalado con anterioridad. Naturalmente, el objeto de la deseado es la obtención de un acuerdo conciliatorio. Esa es la finalidad de esta etapa. Las pláticas conciliatorias y los apercibimientos, obviamente tratar de llegar a ver que si alguna de las partes no llega a un acuerdo, se les tendrá ante el juzgado como inconformes y se pasa a la etapa de la demanda y la excepción. Esta etapa, pues, en caso concreto, viene a ser donde nace el conflicto del trabajo propiamente dicho. Como tal, pues, es donde la parte actora fija sus pretensiones, ejercita una acción y la parte demandada pues se resiste, obviamente poniendo las excepciones legales que considere pertinentes. Es un hecho que, sin lugar a dudas, la etapa de la demanda y la excepción es la parte más importante del desarrollo del procedimiento ordinario laboral. Esto es porque el resultado del fracaso en la etapa de conciliación, pues lo que hace es da pie a esta parte de la etapa probatoria, la fijación de la litis
y pues obviamente por el medio de los hechos controvertidos, pues se vendrá a ser fundamental para la autoridad laboral. Esto para que se resuelva el conflicto planteado y pues por medio de una valoración de los elementos sean proporcionados en el desarrollo del procedimiento. Si bien es cierto, la intención de la autoridad laboral, eh, pues por lo menos en lo que dispone la ley en su primera etapa en su primera etapa eh, de la demanda y las excepciones, es un exhorto a que pues ambas partes se reconsideren en la situación. Esto obviamente atendiendo la situación de la extensión de la función conciliatoria. Todo el tiempo se busca esta partecita, o sea, que realmente exista una parte conciliatoria, o sea, que no llegue a fin al juicio, porque para evitar a lo mejor afectar a ambas partes y que obviamente pues esto pueda llevarse un mayor tiempo entre todo lo demás. Eh, Se le da la parte actora, que es la primera parte, en donde pues toma él la exposición de su demanda y la etapa comienza pues prácticamente tal cual lo indica el artículo 878 pues en su fracción uno. Es el acto procesal mediante el cual la parte actora exige el cumplimiento de las determinadas prestaciones de la contraparte. El ejercicio de esta acción le justifica la obtención de ese derecho en el procedimiento laboral ordinario. Hay que tener en cuenta que las acciones se derivan del acto, pues del origen del procedimiento y que van a ir variar dependiendo si se trata de un ejercicio individual o obviamente de un ejercicio colectivo, como ya lo habíamos señalado anteriormente. Posterior a esto, pues el personal del jurídico de la Junta de Conciliación y Arbitraje que ya hizo este exhorto para el tratar de volver a conciliar, como lo mencionábamos, pues al haber persistido y tener una actitud de esto, pues aquí arranca que el actor expone su demanda, la ratifica o la modifica precisando los puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumple con los requisitos omitidos o no subsane las irregularidades que hayan indicado en el planteamiento de las acciones de su demanda, simplemente se le vuelve a prevenir para que lo haga en ese momento. Esto todavía indica en el artículo 878, en la segunda fracción, perdón. Si la demanda se modifica de forma sustancial y el oficio de la Junta debe suspender la audiencia. ¿Por qué? Porque el demandado no tiene conocimiento de estas nuevas circunstancias y obviamente pues encontraría un estado de completa indefensión que sabemos que violenta obviamente sus derechos como tal. Es un hecho que ya una vez que el trabajador se encuentra con un segundo momento de prevención al momento de ejercitar la acción, pues ya, desde la presentación de la misma demanda, la Junta puede haber señalado las deficiencias, las pretensiones y pues obviamente el escrito puede llegar a ser desechado, ¿no? La contestación de la demanda, de ahí continúa la parte de la contestación de la demanda. Esta misma se dan en los términos, pues, ¿cómo explicarlo así como tal? De expresión eh, como contrapeso de las acciones intentadas a lo mejor por la parte actora. En el ejercicio de la excepción o el derecho de la defensa del juicio, pues la parte demandada pone sus excepciones contrarias al ejercicio de la acción o de su contraparte. Esto eventualmente la parte demandada puede ejercer la acción de formular una pretensión cuando se reconviene o bueno, realmente la parte contrademanda realmente no es como que la más correcta, es la parte de la convención de la parte actora. En este caso, la parte de la demanda también se puede convertir en la parte actora cuando refiere a la convención, como ya bien lo sabemos. Ya continuando con el procedimiento ordinario laboral, pues una vez que el actor expone su demanda o el demandado procede en su caso a dar contestación a la demanda formal, de forma oral o bueno, ya sea de forma oral o forma escrita, en ese supuesto está obligado a entregar una copia simple al actor de su contestación. Obviamente, si esto no lo hace, la Junta expedirá con costo para el demandado. ¿Sale? Esto según el artículo 878 en las fracciones.
En la parte del escrito de contestación y siguiendo con la función del demandado, se deben oponer todas las excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda. Esto obviamente para tratar de afirmarlo o negarlo y expresar cuando se ignore cuando no sean propios, todo el tiempo acudiendo a agregar las explicaciones que se estimen convenientes. Si el demandado recurre al silencio o a las evasivas, pues realmente va a provocar que se tengan por admitidos aquellos hechos que como no se suscribieron en la controversia no pueden admitirse como prueba en caso contrario. La negación pura y simple del hecho importa para la confesión de los hechos y esta no entraña la aceptación del derecho según el artículo 878 de la fracción 4. Como parte de esta etapa, una vez que las partes han expresado sus acciones y excepciones, eh, solamente se van a poder replicar una sola vez. Y contrarreplicar brevemente, pues obviamente asentándose en las actas sus alegatos que así lo soliciten según el artículo 868 en la fracción 5. El aspecto de la brevedad no es el más relativo e impreciso, pues la brevedad realmente se mide en el tiempo. Y si la demanda es muy amplia, pues la contestación debe de serlo también. Entonces, pues, de la parte de la brevedad no lo tomamos en cuenta. Hay que tener en cuenta que si el demandado reconviene al actor, pues obviamente el otro tiene que contestar de inmediato a solicitud del mismo, o la Junta acordará una suspensión de la audiencia señalando en la continuación una fecha dentro de los 5 días siguientes. Esto según el artículo 878 de en la fracción 7. Y bueno, esta situación en la práctica pues realmente no acontece con dilatación mayor. Se trata, a lo mejor en esos puntos, digo, esto lo veía también en uno de los videos que empezaba a ver de YouTube en los que encontraba toda esta parte de las tapas y iba tratando de entenderlas. Y bueno, si bien es cierto, como se ha mencionado anteriormente, pues el efecto más importante eh, de pues esta etapa en la fijación de la litis, pues simplemente es que se puede dar el supuesto y que no se den los términos de un proceso. Si recordamos parte de la etapa de la conciliación, el hecho de no asistir a ella, pues solamente demuestra de la inconformidad de llegar a un acuerdo. O sea, realmente, en tanto que el caso de la etapa no, que analicemos, la inasistencia trae consecuencias procesales. En este caso, la audiencia debe continuar con o sin las partes. Y aquí, pues resumimos que simplemente los efectos se basan en el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando hay incomparecencia del actor, incomparecencia del demandado, también asimismo cuando a lo mejor en esta parte pues no, eh, de esta parte a lo mejor no demuestre que el actor no era trabajador o que la parte de las pruebas obviamente que tiene que ver ahí, pues es donde realmente puede llegar a tener esta circunstancia. Hablando de las pruebas, hay que tener en cuenta que la expresión de las pruebas pues denota un sistema de normas adjetivas al cual se ha pegado los ordenamientos procesales laborales. Y dentro de estos, pues, normalmente se contienen los procedimientos probatorios de un sistema. Los conceptos pueden ser integradores de un capítulo o rama de la ciencia del sistemas probatorios. Son importantes simplemente para la determinación de quién tiene la razón en una controversia. No solo laboral, obviamente ya hablamos de cualquier tipo de tema. Las pruebas son medios idóneos para que permiten al actor y al demandado justificar algún hecho. Digo, esto lo vemos a lo mejor en toda la carrera. Pero para la teoría procesal, las cuales han sido objeto de múltiples interpretaciones según la óptica de la cual se les quiera analizar, hay que tener en cuenta que el derecho procesal del trabajo, la noción de la prueba siempre está acompañada de la noción del derecho procesal. Estas gozan de una parte de controversia que regularmente se da por las normas adjetivas y cuya principal finalidad pues es comprobar los hechos aducidos y que no sean que no son ciertos o que son ciertos. En un procedimiento laboral, incluido el procedimiento ordinario, pues son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho. Según esto,
en el artículo 776. Se refieren a los hechos controvertidos en el artículo 777 y que son ofrecidos ante los medios necesarios para el desahogo, según el artículo 778. Todo esto obviamente pues con fines de que se hagan valer en contra de los testigos, inclusive en un... El sistema procesal laboral, a pesar de que su naturaleza es dispositiva de las partes y que se encuentran en particularidades como las contenidas en el 779, 782, 784 de la Ley Federal del Trabajo, y que son claras muestras de participación en la Junta eh, del desarrollo del procedimiento laboral, se les permite una conducta particularmente adictiva en las diligencias probatorias, y esto como mecanismo que antecede de la necesidad de la Junta de llegarse a medios idóneos para llegar a una verdadera jurídica. Todas estas pruebas, por ejemplo, pueden existir o pueden ser los ejemplos de estas en la confesional, de los que nos comprende a lo mejor y que incluso vienen incluidas en los artículos 786 al 794, de la documental, que hablamos de los artículos 795 al 812, de la testimonial, en la cual nos referimos dentro de los artículos 813 al 820, de la pericial, en las que se refiere dentro de los artículos 821 al 826, de la inspección, de la prueba de inspección, de los artículos de los 8, que la comprenden los 8 artículos del 827 al 829, la presuncional, que son del 830 al 834, la instrumental de actuaciones, que son del 835 al 836, y bueno, obviamente toda la parte de fotografías y en general todos los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Eh, Hay que tener en cuenta que estas pruebas no se encuentran en una regulación especial de la Ley Federal del Trabajo, pero en el caso de las fotografías y videogramaciones, sí se encuentran mencionadas de forma específica y son consideradas como una variante de pruebas documentales. Esto obviamente pues se incluye dentro como les repito, pues no tiene una vaya, un artículo donde lo indique, solamente son variantes de las pruebas documentales. Si bien es cierto, ya para el ofrecimiento de estas en el artículo 880, se establecen los lineamientos para desarrollar la fase probatoria. En lo que respecta a este apartado, solo nos interesa pues, tener en cuenta a lo mejor las primeras tres partes, o las primeras tres facciones que pues obviamente refieren a todo el ofrecimiento de todos estos medios probatorios o las probanzas. La parte 1 la que indica que el ofrecimiento de las pruebas de las partes pues, se debe de ofrecer, el actor de ofrecer sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después de, después de él, el demandado ofrecerá sus puertas y podrá objetar su contraparte y pues a su vez podrá objetar que los demandados podrá objetar las del demandado. Las objeciones podrán referirse a dos cuestiones en particular: alcance y valor probatorio y obviamente pues la autenticidad. Cabe señalar siempre en todo momento que la falta de comparecencia de alguna de las partes de esta etapa se traduce en la preclusión del derecho de ofrecer las pruebas. O sea, ya no va a haber otra audiencia en la que, ok, hoy no viniste, no pasa absolutamente nada. Claro que pasa. Hay que tener en cuenta también que las pruebas, sobre pruebas de la contraparte, pues se pueden ofrecer pruebas nuevas siempre que se relacionen con las ofrecidas, por la contraparte. O sea, no es así como que de repente de la noche a la mañana se me ocurrió que esto puede ser. O sea, yo puedo generar una prueba con relación a lo que ya viene de lo que ofreció la contraparte, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta. Y obviamente esto siempre tiene que ser cuando no se ha cerrado la etapa del ofrecimiento de las pruebas. Si ese mismo día se cierra, olvídalo. O sea, ya realmente ya no puedes generar una prueba más o demostrar alguna prueba. A menos que obviamente, pues, por hechos desconocidos, desprendan a la contestación de la demanda y se puedan solicitar una audiencia que se suspenda para los 10 días siguientes, pues obviamente a lo mejor sí hay manera de poder generar este plazo de pruebas para validar los hechos.
Hay que tener en cuenta que los requisitos para el ofrecimiento de las pruebas pues deben de ser dentro de los términos y características generales que pues ya hemos mencionado con anterioridad y que las particulares pues correspondan a cada probanza. Las pruebas de los hechos supervinientes y obviamente tachados de la Ley Federal de Trabajo, a diferencia de los otros ordenamientos jurídicos, no hacen referencia a las pruebas supervinientes propiamente dichas. Realmente son muy específicas para contemplar en el caso concreto de que las pruebas sobre los hechos supervinientes y tachas, de las cuales pueden ser ofrecidas y admitidas según el artículo 881, aun cuando la etapa ya se hubiese cerrado. Obviamente estamos hablando de que son pruebas que me acabo de enterar que existen. O sea, esas son las pruebas supervinientes. O sea, realmente me acabo de enterar yo que existe esta prueba, porque este hecho no lo tenía a la mejor, entonces hay manera de que se pueda admitir. Siempre y cuando realmente se aleguen que no existía el conocimiento de dicha prueba. De lo contrario, pues obviamente no hay manera. ¿Sale? En la parte de la admisión hay que tener en cuenta que las pruebas pues corresponden a una actuación de la Junta donde se determina que si la probanza fue ofrecida cumple con todos los requisitos, pasan por un procedimiento. Ya cuando la admisión de las pruebas es en actuación exclusiva de la Junta, ya que la admisión de las pruebas es un acto exclusivo de la Junta, es un hecho procesal que las partes esperan un resultado en las consideraciones de la Junta. En la fracción 4 del artículo 880 es muy claro señalar que concluyendo el ofrecimiento, la Junta deberá resolver inmediatamente sobre las pruebas que admita y todas las que deseche. Es súper importante que se tenga en cuenta justamente esta parte. Una de las partes en las que la Junta eh, ha determinado si admite o desecha las pruebas, se debe dictar un acuerdo donde señala el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo para que puedan en su oportunidad pues ya empezar a ofrecerlas. Aquí ya sabemos cuáles son las que sí nos admitió el juzgado y la Junta de Conciliación, y cuáles no nos admitió. Ya una vez que llegamos a esta parte de lo que es el desahogo de las pruebas, pues bueno, ya en este momento las partes manifiestan ante la autoridad, pues si las pruebas ya fueron previamente admitidas, y pues con la intención de probar dicho y fundamentar todas sus acciones y excepciones que hayan incluido dentro de lo curso, la etapa simplemente requiere un apego, no solo requiere apego de la ley, sino también requiere de una habilidad de la persona que esté desahogando las probanzas. Hay que tener en cuenta, para obtener los resultados esperados y probar aquello, hay que recordar que nos van a hacer también un contrainterrogatorio, por así llamarlo, para tratar a lo mejor de desvincular esta parte de las pruebas. Simplemente una vez que todas las pruebas, hay que tener en cuenta que tiene la posibilidad de un alegato en el sentido procesal de un razonamiento. Y en este hecho, por cada parte, a la vista del resultado de las pruebas, que se refuerzan los argumentos pues, que ya se mostraron en la demanda y en su contestación, se puede señalar la diferencia entre una demanda, su contestación y su alegato. En las primeras se presumen ciertos hechos en los que se relatan y en el último se argumenta la certidumbre o la credibilidad de la misma a partir de la experiencia de las pruebas desahogadas. El alegato pues simplemente ya atiende a toda esta parte oral dentro del procedimiento ordinario laboral y mediante las partes que darán sus conclusiones respecto al procedimiento de valoraciones personales que tengan con respecto de las pruebas, pues simplemente la secuela personal o procesal, perdón, de la Ley Federal del Trabajo es facultada para señalar que desahogadas las pruebas, las partes en la misma audiencia podrán formular sus alegatos según el artículo 884 en la fracción 4. Es decir, no solamente es obligatorio alegar, incluso en la práctica los abogados laboristas han preferido no decir alegatos, pues consideran que esta es un ejercicio pues estéril. Este
Hay que tener en cuenta que las eh, resoluciones laborales contempladas por la Ley Federal del Trabajo se encuentra el laudo que es aquella determinación que decida el fondo del conflicto. Dicha resolución se dictará verdad sabia y de buena fe, siempre guardando y apreciando los hechos y los derechos, sin necesidad de sujetarse a ninguna regla, a algún formulismo, a alguna sobreestimación de las pruebas, sabiendo expresar los motivos y fundamentos legales que lo apoyen. Esto según recordemos el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Y como podemos ver, a pesar de encontrarnos con dos figuras que son objeto de múltiples interpretaciones como la verdad sabia, la buena fe, guardarla y concientizarla, la definición es uniforme. Señalamos el laudo debe encontrarse motivado y fundamentado por los preceptos legales y lo que debe otorgar la certeza jurídica sobre un determinado de la Junta. El laudo debe tener congruencia en el procedimiento que dio origen según el artículo 842 y debe de tener la parte, pues digamos, las referencias según el artículo 85 en el que indica que un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica, que es la parte que decía la réplica y la contrarréplica, el interrogatorio y contrainterrogatorio, y que en su caso la reconvención y contestación de la misma. En un señalamiento de los hechos controvertidos, una relación de las pruebas admitidas y desahogadas y la apreciación en conciencia señalando los hechos que deban considerarse probados. Las consideraciones de fundamentales y motivadas que se deriven, en su caso, de lo alegado y probado, pues también incluso la parte de los puntos resolutivos de esta misma. Ya una vez que la discusión y votación de todo el laudo se lleva a cabo en la sesión de la Junta, pues se sigue la parte correspondiente del procedimiento. Primeramente se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formados en las partes. El presidente pondrá a discusión el negocio con el que el resultado de las diligencias practicadas y terminando la discusión, se procederá simplemente a la votación. El presidente declarará el resultado. Si bien es cierto, toda esta parte puede llegar a tener alguna situación de incidentes, digo, qué situación no, pero son aquellas eventualidades que sobrevienen accesoriamente a lo principal según el negocio. También se puede decir que aquellos acontecimientos adicionales o imprevistos, ordenados o originados en un negocio, pues se le puede ser de previo simultáneamente resueltos, según se constituyan o no en un obstáculo para el proceso. De la noción anterior podemos desprender la naturaleza de los incidentes, pues simplemente que se pueden ser de previo y especialmente pronunciando los incidentes que, bueno, pues obviamente se puedan en el ámbito general, que no suspenden el procedimiento, o en casos muy específicos de los que depende de la naturaleza del incidente y pues obviamente pueden llegar a suspender dicha situación. ¿Sale? Yo espero que realmente haya sido muy clara mi explicación. Eh, Conforme a esto, aparte de lo que es el procedimiento ordinario laboral de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues que realmente pues a lo mejor le haya agradado. Muchísimas gracias y que tenga bonita noche.